Go and focus on the land. They come through Mexico. Mexico has lost control of their country. The cartels run Mexico, and it's sad. And the president is a very good woman, but she's a very scared woman. El consenso de la cumbre del G7 en Francia llegó a varios puntos que cambiarían el rumbo de las tensiones políticas en Irán y Ucrania. Por una parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum de entendimiento de 14 puntos, una cuartilla y media, para establecer de manera definitiva el cese al fuego en Medio Oriente, mientras que por el lado de Ucrania, Trump precisó más bien que el presidente ruso Vladimir Putin tendría que alcanzar un acuerdo con el país y habló sobre la posibilidad de sancionar al petróleo del Kremlin si los precios continúan a la baja. Además, retomó la petición del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky de fabricar misiles estadounidenses en Europa para mejorar la seguridad en la frontera de Kiev o de Kiev. Durante la cumbre del G7, Donald Trump habló de otros temas. Ahí le va uno. Reiteró que México perdió el control por el dominio de los cárteles en el país. Confirmó el refuerzo de seguridad y estrategias para combatirlos. Dijo, gobiernan los cárteles en México. Qué triste. And now we're going to go and focus on the land. They come through Mexico. Mexico has lost control of their country. The cartels run Mexico, and it's sad. And the president is a very good woman, but she's a very scared woman. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, advirtió que se reserva el derecho Estados Unidos de emprender una acción militar en México en caso de que necesite proteger a su país. Vance negó tomar esta medida a menos que se trate de un trabajo conjunto con el gobierno de México. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier ataque militar estadounidense en el territorio y señaló que es una línea, dijo, que no se debe cruzar. Esto que está viendo del señor Vance es una entrevista que va a salir el próximo domingo en Telemundo. Él es el vicepresidente de los Estados Unidos. Hablemos de Trump, del G7, hablemos de lo que dijo sobre México. Con enorme gusto saludamos a Pía Taracena, internacionalista por la Universidad Iberoamericana. Querida Pía, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Qué gusto estar en el programa. Muchas gracias, es un gusto. A ver, empecemos primero sobre el tema Estados Unidos, Irán, G7, y luego también apareció ahí hasta posibles sanciones a Rusia, al petróleo y el tema de Ucrania. Por ahí empecemos, si te parece. A ver, creo que fue algo muy interesante porque nadie se esperaba o no estaba claro que ahora en Versalles se firmara este acuerdo preliminar del acuerdo preliminar al gran acuerdo que va a ser dentro de 60 días. Si el viernes se llega a firmar ya formalmente en Suiza este memorándum de paz. Y creo que eso fue una gran sorpresa, ¿no? Del G7, que también tenía muy contento a Macron. Creo que los 14 puntos son bastante interesantes porque al parecer pues le dan más beneficios a Teherán y eso también puede demostrar esa desesperación que ha mostrado Donald Trump para que el conflicto termine. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, si se habla de quitarle las sanciones económicas, en donde se podrían liberar hasta $100,000 millones para las sanciones, para que, digamos, Teherán tenga un poco de dinero para reactivar la economía. También se habla, por ejemplo, de la reconstrucción, en donde se habla de un fondo de $300,000 millones que no va a dar Estados Unidos y mucho menos de dinero público, sino de manos privadas. Y esto es muy interesante porque se les va a pedir a los aliados de Estados Unidos en la zona, que son justamente aquellos países que han sido bombardeados también por Irán, que suelten un poco de ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, viéndolo así, nada más por mencionar esos dos puntos rápidos, pues creo que Teherán también salió muy beneficiado de este prememorándum del memorándum del viernes. Prememorándum del memorándum, entiendo. Oye, Pía, a ver, déjame plantearte otra cosa ahí mismo. Esto no, digamos, partamos de que se va a firmar el viernes y el siguiente paso, ¿y se va a firmar dónde?
en Suiza. en Suiza, ¿no? Y irán ahí las autoridades, ¿irá Trump o irán más bien Bueno, no, delegados de los dos ahí va a países? ir el vicepresidente J.D. Vance, por eso esta acción de hoy de que Donald Trump firme algo parecido, aunque el formal es en el viernes, porque así estaba establecido, es muy importante porque sí impulsa al propio memorándum, pues una Sí. mayor, digamos, fuerza al tener la firma del el presidente Trump, pero el memorándum formal lo va a firmar el vicepresidente J.D. Vance. A ver, ahora viene lo otro. Este, esto no significa que se firme la paz. Es un memorándum de No. entendimiento. ¿Y qué puede pasar durante estos 60 días? Que además le vienen ahora sí, como dijo aquel, como anillo al dedo, ¿no? Porque se te acercan las elecciones. Sí, claro. A ver, sí es muy interesante porque dan estos 60 días para llegar a un acuerdo final que realmente sí avance la paz, pero también es mucho tiempo para un acuerdo así. Creo que la clave la tiene Israel en sus manos, la llave de parar esto, porque sí uno de los temas que es muy importante para Irán es que cesen las hostilidades Sí. de Israel en Líbano, que tiene esta persecución contra Hezbollah, que es al parecer pues apadrinado por Irán. Eso no está bueno, lo de Líbano sí, pero lo de qué hacer con Hezbollah, por ejemplo, no está en este memorándum porque es un tema que se está dejando para el acuerdo, digamos, real para la paz, que entonces se va a dar estos 60 días para la negociación, porque otro de los temas también ahí es la cuestión de las armas nucleares, de las posibles armas nucleares de Irán, el tema nuclear en general. Ujú. Entonces, creo que de todas maneras este memorándum es muy interesante porque sí es una forma de ir avanzando acuerdos en donde sí se demuestra en esta negociación que cada uno pues ha ido cediendo algunas cuestiones, por ejemplo, Estados Unidos retirar este bloqueo del estrecho de Hormuz y sobre todo pues también avanzar las posibles levantamientos también de estos fondos congelados que yo mencionaba antes. Entonces, por parte de Estados Unidos. Creo que eso también es interesante y sobre todo que tenía un objetivo principal que es abrir el estrecho de Hormuz, Javier. No, no quiero verlo nada más así en esos términos, pero al final, para concluir inicialmente este tema, ¿es una victoria, es una derrota? ¿Qué es para Trump? Bueno, yo no vería ni victoria ni derrota para ninguno de los dos porque es a ver, esta situación es muy delicada y cualquier paso en falso puede derribar esta buena voluntad. Creo que finalmente es algo positivo para los dos países y sobre todo, pues, cuál es la lectura en ese sentido que se le va a dar internamente a esta situación, como tú lo vinculabas con las elecciones, y eso depende mucho de cómo Donald Trump lo vende, y él siempre lo vende en clave triunfalista. Entonces, desde el punto de vista de él, pues ha sido positivo para Donald Trump. A ver, ahora, ¿qué piensas de lo que también incluyó a Rusia y Ucrania? De esto una breve reflexión, al menos, Pía. Ahí yo veo un escenario mucho más difícil Sí. porque convencer a Rusia de que pare esa guerra, pues no hay puntos de acuerdo que se puedan negociar claramente. Es una guerra que ya dura 5 años. Estaba leyendo, ¿no?, en muchas crónicas que ya dura más que la Primera Guerra Mundial, lo cual es un dato también interesante para que nos demos una idea de lo Del tamaño. prolongado y lo difícil que ha sido esta negociación y sobre todo, pues se ha insistido en las presiones, y esto sí fue muy de acuerdo con los miembros europeos del G7, en presionar más a Rusia vía las sanciones económicas para llegar pues ya a sentarse a un acuerdo que lleve al final a la guerra, pero creo que es el escenario más difícil. Estaba más fácil negociar con Irán que con Rusia para que llegue a un fin esta situación de la intervención rusa en Ucrania. Pía, no es la primera vez que lo dice Trump, pero adquiere una dimensión por cosas que han pasado, como el caso de las 10 personas, de los 10 de Sinaloa, 8. Dice, los cárteles gobiernan México, además lo dice en una conferencia de prensa en el G7 en París. Los cárteles manejan
es triste. La presidenta es muy buena persona, pero está asustada. Y esto se suma a lo que J.D. Vance ya dijo, pero va a ser oficial el domingo en Telemundo, respecto a que se reservan el derecho de, si no tienen colaboración, a entrar militarmente. A ver, yo como lo veo es que sí están ejerciendo la presión al máximo y realmente que lo diga Donald Trump en el G7 cuando acaba de tener, digamos, un éxito con lo de Claro. Irán y es una reunión que le fue bastante bien, hubo tensiones por ahí con los de la inteligencia artificial, realmente es aprovechar el escenario que se tiene internacional con el G7, con los aliados europeos que son muy importantes también para México, en donde acabamos de por fin concretar un acuerdo comercial importante. Sí. Y sale gratuito en realidad decir que los cárteles están gobernando México. No es que se lo vaya a creer mucho Europa ni los inversionistas europeos, porque por algo hicieron el acuerdo, pero sí es elevar la presión al máximo, sobre todo en el sentido que yo creo que es que México no ha hecho algo que ellos quieren, que es la extradición de personas como el exgobernador Rocha Moya, por ejemplo, y creo que en esos términos están midiendo la no cooperación. Creo que el gobierno de México tiene que tener el mensaje, aceptar el mensaje que están yendo también por los narcopolíticos, que van a presionar más también quizá por la vía del dinero y que en ese sentido México tiene que hacer más. Te mando un gran saludo, Pia Taracena. Gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Yo también. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que descanses. Gracias.